le doy al play, ¿ya? Adelante, listo. ¿Cómo están, compañeros? Eso, Daniel, ¿Qué dice todo bien. Dani? Listo, Daniel, el mismo proceso, ¿verdad? Ya el webinar inició, ya estamos grabando. Entonces apenas termina la música, esa va a ser tu señal para que ingreses, en este caso, presentando a Juan David. Vamos a iniciar a las 5:02 porque usualmente para los webinars la gente se tiene que registrar, entonces duran un poquito más. Entonces vamos a dar 2 minutos de tiempo. Y básicamente apenas termine la música, tú inicias y ayudarle con las preguntas en el Q&A y en el chat, ¿verdad? Juan David quiere interactuar mucho con el público. Entonces, si alguien levanta la mano o así, eso lo ves abriendo participants. Si alguien levanta la mano o así, nada más hay que darle en este caso, la palabra. Yo te puedo ayudar con eso, ¿de acuerdo? Es el mismo proceso de la vez pasada. ¿De acuerdo? Listo.
¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla nueva como parte del Dev Fest de Growth Acceleration Partners. Un gusto tenerlos a todos con nosotros. El día de hoy queremos dedicar un espacio a compartir sobre Laravel y ChatGPT o GPT. Luego vamos a hablar de eso un poco. Y para esto nos acompaña Juan David Mesa. Entonces, saludarte, Juan David. Juan David lleva un par de años de estar con Gap, es Tech Lead, este, es del proyecto de Platform Science, también es Project Lead del proyecto. Es un Staff Software Engineer que tiene más de 13 años de estar trabajando en tecnologías web, principalmente Laravel, aunque también algunas tecnologías front, como Angular, Vue, Tailwind. Así que sin más, tenemos una charla muy interesante adelante, muy actual. Tiene que ver mucho con la integración que se está dando entre la inteligencia artificial y el desarrollo de aplicaciones. Entonces, Juanda, quedamos contigo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, tenemos la sección de Q&A. Entonces ahí nos pueden levantar la mano. Queremos que sea bastante participativo, bastante interactivo. Entonces nos levantan la mano o escriben su pregunta y ahí intentamos responderlas en vivo. Juan, quedamos contigo, entonces bienvenidos todos. Hola Dani, muchas gracias una vez más. Como dijo Dani, bienvenidos a esta charla que vamos a dar donde justamente vamos a tratar temas muy interesantes, muy de moda, integrando tecnologías que inclusive pues más allá de GPT también siguen siendo tendencia y que cada vez van siendo más populares y más útiles y que efectivamente pues nos permiten apalancar, multiplicar nuestra capacidad productiva y casi que dejan a nuestro alcance. Si antes teníamos a nuestro alcance un montón de información y cosas, pues ahora aún más tenemos capacidad de multiplicar nuestra productividad, resolver nuestros problemas mucho más rápidos porque es casi como tener algo que te ayuda a resolver los problemas casi que de forma automática y mucho más rápido de lo que una persona lo podría hacer. Habrá quienes ven eso un poco malo, habrá quienes lo ven un poco bueno, ya justamente depende pues también del enfoque y de los límites que tengamos. Antes de comenzar, me gustaría hablar un poquito de Gap. Sabemos que hay personas que pueden estar ingresando desde partes diferentes a la compañía. Gap es básicamente una compañía pues justamente dedicada a brindar servicios y soluciones de alta calidad con enfoque siempre en las personas, en la calidad, en el greatness, justamente para estos proyectos y proporcionamos diferentes servicios relacionados con data análisis, soluciones de software en general y pues justamente este tipo de charlas son formas en las que nosotros mostramos una parte de las cosas que nosotros hacemos y de las cosas que podemos proporcionar como compañía y como parte del talento de GAP, de Growth Acceleration Partners. Ahora sí, no siendo más, vamos entonces a comenzar en la charla de Laravel y ChatGPT y aquí ya debo admitir que los he engañado a todos, porque efectivamente, pues no vamos a integrar a Laravel con ChatGPT y ya les voy a explicar por qué, porque eso realmente no es una posibilidad. En realidad vamos a integrar a Laravel con GPT y vamos a hacer una integración muy específica y es utilizar GPT para apalancar, para potenciar esa capacidad de consultar a la base de datos utilizando lenguaje natural y esto tiene aplicaciones muy amplias. Vamos a ver una de ellas, pero justamente la invitación también es a que ustedes despejen la mente y se den libertad de imaginarse diferentes posibilidades que se pueden aplicar justamente con esta integración entre GPT y la inteligencia artificial en general y las consultas a la base de datos, incluso cuando no seamos exactamente muy expertos en las bases de datos, incluso que seamos desarrolladores, estoy seguro que más de una vez lidiamos un poco con ahí este join, cómo es, left join, inner join, no sé qué, pues con GPT podemos quizás tratar de reducir un poco entonces esa complejidad. Antes de empezar, pues vámonos un poco al contexto y aquí necesito su participación, porque todo el mundo habla GPT, GPT-3, ChatGPT, GPT-4, GPT 3.5, no sé qué, pero alguno de ustedes al menos se ha preguntado qué rayos significa GPT. ¿Qué es la G? ¿Qué es la P? ¿Qué es la T? A ver, escriban en el chat, a ver qué se les ocurre. No se vale googlear, no se vale utilizar GPT ni chat GPT para saber la respuesta. Simplemente pongan qué creen que significa. Puede que le atinen, puede que no, pero no se vale googlear. No tiene nada que ver con Google, no tiene nada que ver con, por si les ocurre eso para la G, ¿no? Pueden escribirlo en el chat, pueden poner cuáles son las diferentes opciones que ustedes pueden encontrar. Si se les ocurre algo, no importa, no se vale googlear, ya saben. Si no, pues yo
estoy seguro que saben que les tengo la respuesta, pero solo por si acaso, ok, ahí va, justamente la T es Transformer, puede ser, no lo sabemos, no se lo voy a anticipar todavía. ¿Quién se atreve a decir que puede ser la G, que puede ser la P? Quizás tenga que ver con procesamiento, quizás tenga que ver con particionamiento, cosas por el estilo. No sean tímidos, no sean tímidas, pueden escribir lo que ustedes necesiten ahí, lo que se les ocurra, no importa. Si se equivocan, no pasa nada, justamente es la mejor forma de aprender. Irónicamente, cuando uno se equivoca, como que profundiza más en el cerebro la corrección como tal. No vamos entonces, pues justamente a detenernos mucho en este tipo de detalles. Simplemente quería brindarles el contexto porque sé que la mayoría, inclusive seguramente ya hemos utilizado ChatGPT o tecnologías relacionadas con OpenAI, pero pues aún así quizás no nos detuvimos a ver ese detalle tan pequeño. No es que sea importante, no es que GPT se vaya a ofender con nosotros si no sabemos qué significa su nombre exactamente, pero pues Juanda, definitivamente es algo del conocimiento. Dime. sí, no, que nos dice Giancarlo Calderón que GPT significa Guide Prompt Transformer. Jejeje. Ah, interesante. La parte de prompt está interesante y de hecho es un concepto que vamos a utilizar hoy. Va más o menos por ahí, pero en efecto está también como el lenguaje, el procesamiento y demás. Así que bien, no nos detengamos más en esta parte y ya les voy a develar el misterio por si aún no estaba lo suficientemente claro. GPT significa Generative Pre-trained Transformer. Básicamente es, si lo traducimos pues al español, es un transformador generativo preentrenado. Eso suena como a chino. Hagan de cuenta que simplemente lo entrenaron con un montón de información, por eso se llama pre-trained, porque efectivamente no es que él esté todo el tiempo entrenándose a sí mismo con nueva información, es una limitación al menos de la versión 3 y 3.5, ya la 4 empieza a sortear un poco esos límites, pero efectivamente pues él lo que hace es transformar esa información que va recibiendo o que ya posee y la va justamente utilizando para realizar, digamos, una serie de conclusiones, una serie de aserciones y de esa forma entonces intuye, se podría decir de una forma, cuál es potencialmente la respuesta más aceptada para lo que se le está preguntando. Como Giancarlo dice, pues la parte de prompt es bien importante porque definitivamente nosotros interactuamos con GPT o especialmente con ChatGPT, como lo vamos a ver en un momento, por medio de prompts, donde yo le estoy indicando pues una serie de instrucciones, una serie de solicitudes que yo puedo tener. Hay personas que son muy específicas en cómo las hacen y entre más específicas mejor. Hay quienes son más genéricos y aún así GPT es perfectamente capaz de resolver esas restricciones y casi que adivinar que probablemente lo que tú estás haciendo, cabe resaltar que y seguramente algunos de ustedes lo han comprobado, pues a veces se equivoca o a veces nuestras solicitudes son tan abiertas, tan genéricas, pues que claramente lo ponemos en un poco de problemas para comprender de qué se trata. Ahora bien, ya sabemos entonces qué significa GPT, pero pues doy un contexto adicional. GPT efectivamente pues viene acompañado de una serie de cosas de implementaciones. Y aquí es donde aparece ChatGPT. ChatGPT simplemente hagan de cuenta una interfaz gráfica que creó la misma compañía detrás de GPT, que es OpenAI, y esta compañía pues simplemente expuso para la web un chat a través del cual tú puedes escribirle a GPT y obtener las respuestas. Es simplemente una forma rápida de interactuar con este sistema GPT. Entonces, ¿qué es lo que significa chat aquí? Pues en efecto, es que podemos hablar con GPT directamente. Son esencialmente dos productos separados, pero pues que inevitablemente se vinculan entre ellos, pero se mantienen, digamos, con formas diferentes y fue efectivamente una manera muy interesante que tuvo OpenAI para empezar a alimentar directamente a través de los usuarios, es decir, de nosotros, la información que ya contiene y lo acertado que puede ser, porque nosotros podemos poner pulgar arriba, pulgar abajo, podemos inclusive poner comentarios si la respuesta que nos dio fue acertada o no, y de esa manera ellos van reforzando, recuerden, justamente ese sistema preentrenado para saber si las cosas que está diciendo y está concluyendo son correctas o no, y así también el sistema es capaz de aprender dinámicamente. Muy bien. Hecho este contexto, hecho esta claridad y esta diferenciación, lo siento, sé que los engañé. Justamente la mayoría de la gente estaba un poco más familiarizado con el concepto de chat GPT y no exactamente GPT. Y aunque son cosas distintas, pues quizás suelen estar pues efectivamente muy relacionadas. Ahora sí, vamos a empezar, que es justamente lo que vinimos, que es ya la integración de GPT, ya no es ChatGPT, sino GPT, ya sabemos la diferencia, y Laravel. Para quienes de pronto no tengan mucho contexto, Laravel es un framework
para PHP. Es el framework más popular que existe actualmente, no solo para PHP, sino de los más populares que inclusive actualmente en el mundo, dentro de las primeras posiciones usualmente, que proporciona capacidad de soluciones muy grandes y tiene una comunidad muy activa, muy contributiva, y eso pues justamente lo hace ideal para este tipo de integraciones, porque en cuestión de semanas, si no días, la cantidad de integraciones, paquetes, librerías que empezaron a aparecer para estos sistemas tan interesantes que no solo se quedan en GPT o en ChatGPT, sino también en Bardo, que ya apareció hace poco, que es de parte de Google, o inclusive otros productos del mismo OpenAI para el procesamiento de imágenes en general, aparecieron muy rápido esos paquetes y justamente habla de lo viva y lo dinámica que es esta comunidad que está detrás del Laravel. Siendo entonces este contexto ya establecido, podemos entonces ver y preguntarnos, aquí nos detenemos un poquito. Entonces, ¿cómo va esto? O sea, yo quiero consultar a mi base de datos y quiero entonces de una u otra forma obtener asistencia de GPT en este proceso. Y uno parecía, pues yo puedo escribir mis consultas o algo así. Y efectivamente, si tienes la capacidad, lo puedes hacer, como lo hemos hecho toda la vida. Sin embargo, al tener la capacidad de que sea GPT quien nos los construya, pues bueno, evitamos un poco la complejidad de tener que ser nosotros. Eso sé que no es un punto a vender muy fácil para los demás, pero además nos facilita la posibilidad de brindarle a nuestros usuarios la capacidad de interactuar en tiempo real con la estructura de datos que nosotros creamos. Y ese es justamente el ejemplo que vamos a ver al final de esta presentación. Pero mientras tanto, quiero llevarlos paso a paso a cómo es que se hace esa integración. Cómo es que yo cojo y le digo a GPT, lo vamos a hacer a través de ChatGPT, de una vez se los anuncio, para que construya esa consulta de base de datos que yo necesito y conozca cómo es mi base de datos y todo lo demás. Bien, entonces, ¿cómo es que va esto? Vamos a empezar con el primer paso. Y aquí justamente viene lo que Giancarlo mencionaba, que es el prompt. Tenemos que crear el prompt, es decir, le vamos a preguntar a GPT, o lo podemos hacer a través de ChatGPT, recuerden que es la implementación, algo relacionado a nuestra base de datos. Y tenemos que asegurarnos de que vamos a obtener una respuesta consistente en estructura. ¿Por qué? Porque nosotros posteriormente vamos a necesitar automatizar todo esto y yo necesito saber que en mi respuesta hay diferentes elementos a los cuales yo requiero acceder y que tienen siempre que estar presentes. Porque si yo no le restringo la estructura de la respuesta a GPT, pues GPT va a responder como mejor se le ocurra y yo luego no voy a poder automatizar de forma sencilla esa información. Mientras que si yo a través del prompt simplemente voy y le indico fácilmente, hey, yo quiero que me pongas esto aquí y se llama así, esto acá y se llama así y la respuesta aquí se tiene que llamar así, pues yo ya sé entonces que siempre esos elementos van a estar presentes en la respuesta. ¿Por qué? Porque GPT, por suerte, es muy obediente y va a seguir entonces exactamente lo que nosotros le solicitemos. Recuerden lo que les dije, entre más específicos seamos, entonces mejor va a ser el tipo de respuesta y la calidad de la información que nosotros vamos a obtener. Entonces vamos a ir primero a esa parte. ¿Cómo podría ser específicamente el prompt que yo necesito? ¿Cómo podría efectivamente, pues digamos, de esta forma, obtener la consulta a una base de datos que yo pudiera citar? Y a quienes se les ocurre, ok, podríamos poner, recuerden que GPT entiende español, inglés y de hecho una serie de idiomas que ni nosotros mismos conocemos. Yo podría iniciar diciendo entonces, necesito una consulta SQL para obtener la lista completa de usuarios. Fíjense que aquí hay cosas que nosotros quizás obviamos un poco y es el hecho de que nosotros en ningún momento le tuvimos que explicar a GPT qué es SQL, no tuvimos que digamos, explicarle qué es una consulta SQL, ni siquiera qué es entonces como una lista completa de usuarios. No tuvimos que explicar ninguno de ese contexto, ningún detalle en ese contexto y simplemente nosotros hacer esto, pues podríamos entonces obtener una respuesta, sea en español, sea en inglés, pero aquí hay una serie de cosas que son muy genéricas. Por ejemplo, nosotros en ningún momento le dijimos a GPT cómo se llamaba realmente la tabla donde estaban los usuarios. Sin embargo, él concluyó que la tabla debería entonces llamarse usuarios. Fíjense que aún así es lo suficientemente, digámoslo así, inteligente para conocer el contexto de las cosas que nosotros estamos ejecutando. Inclusive nos da algunos ejemplos adicionales si queremos ordenarlos por nombre. Entonces ya asumió, además, que la tabla de usuarios, que se llama usuarios, tenía un nombre. Y eso en general está muy bien, eso habla muchísimo de las capacidades que tiene. Pero el problema es que quizás eso no se cumple con lo que yo tengo. Eso no necesariamente es la estructura de base de datos que yo tengo. Entonces resulta que yo además de darle una estructura exacta que tengo que utilizar, tengo que darle un contexto. Es decir,
cuáles son las tablas realmente sobre las cuales GPT tendría que actuar, cuáles son los datos o las columnas que están al interior de esa tabla e inclusive cuáles son los tipos de los datos, solo por si acaso. Tengo que brindarle la mayor cantidad de contexto posible. Aquí pueden aparecer algunos, digamos, preocupaciones de, entonces le va a estar compartiendo la estructura de mi base de datos a GPT. Si no, podemos limitarla, podemos solo compartir lo que necesitamos, pero claro, inevitablemente si queremos que GPT haga bien su trabajo, necesitamos compartirle ese contexto. Entonces, sigamos por ahora con el prompt. Fíjense que ya lo hice muy bien. Nuevamente, esto se puede hacer en español o en inglés, pero yo efectivamente entonces puedo ir y obtener un prompt aún más grande, de manera que yo pueda simplemente estructurar o, digámoslo así, estandarizar la estructura de la respuesta. Entonces vamos a arrancar. Y aquí yo ya lo tengo preparado, por supuesto. No piensen que lo voy a escribir todo en tiempo real. Voy a ponerlo acá y se lo voy a explicar. Y lo vamos a hacer en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque ya el paquete que vamos a introducir posteriormente, ya les voy adelantando cosas, pues efectivamente ya sé las cosas en inglés. Pero no se preocupen, yo aún así puedo interactuar con GPT completamente en español. Recuerden, yo inclusive puedo pasar de español a inglés en la misma pregunta o en la misma conversación, en el mismo chat, por así decirlo. Y aún así GPT es perfectamente capaz de entenderse. Entonces, fíjense que yo aquí ya me pongo más estricto, más específico y le digo, ok, da una pregunta que yo te voy a dar, que es como parte de la entrada del input. Vamos a crear una consulta SQL sintácticamente correcta. Y aquí ya tenemos que ser aún más específicos diciéndole si va a ser para MySQL, si va a ser para SQLite, si va a ser para Postgres, para Oracle, para lo que nosotros tengamos soportado. Podemos suponer que lo vamos a hacer, por ejemplo, para SQLite. Pero cualquiera de ellos es perfectamente entendible y estoy seguro que GPT es capaz de resolverlo para nosotros. Vamos a correr entonces esa consulta posteriormente y luego vamos a obtener los resultados de esa consulta y a través de los resultados de esa consulta vamos a obtener entonces una respuesta. Y vamos a utilizar el siguiente formato. La pregunta viene acá, fíjense, question, dos puntos. El contenido de la pregunta, por ejemplo, ¿cuántos usuarios tengo? Fíjense que ahí la puedo poner en español otra vez y lo va a entender. También puede ser en inglés. Luego voy a poner cuál es la consulta que obtengo a través de este punto. Fíjense que es como si fuera paso a paso. Primero la consulta, él obtiene la pregunta, me retorna la consulta SQL. Yo obtengo la consulta SQL y la ejecuto. De eso obtengo entonces una serie de resultados y a través de esa serie de resultados, él va y retorna una respuesta. Entonces, si yo hago esto y simplemente le envío ese mensaje, él me dice, ok, vamos a corregir este problema. Recuerden, nosotros podemos inclusive generar un nuevo chat, podemos hacerlo de cero o inclusive cada vez que nosotros vayamos a consultar la base de datos a través de GPT, pues podemos iniciar una nueva conversación. Entonces, en este caso, ella me dice, vale, ya entendí lo que necesitas. Él asumió que lo que yo le dije anteriormente de pronto generó alguna confusión. Está bien. ¿Y qué es lo que necesita? Pues justamente la pregunta. Bien, entonces yo le puedo poner aquí, how many users do I have? Fíjense que aquí ya cambié la pregunta. Estoy preguntando, ¿cuántos usuarios tengo? Ya no estoy tratando de obtener la lista completa o algo así, sino que simplemente quiero obtener un número. Bien, y yo ya le restringí el formato que debe seguir. Entonces, una vez envío esa solicitud, vamos a darle un tiempo. Él mantiene el formato. Fíjense, aquí está la pregunta, how many users do I have? Y ya de una vez me puso aquí la consulta SQL que va a ser compatible con SQLite, que yo puedo ejecutar para obtener el contador de usuarios de esa base de datos. Ahora bien, fíjese que él simplemente asume que esto viene de una tabla que se llama users. Fíjese que ya cambió el nombre de la tabla, ya la puso en inglés, pero aún así no necesariamente mi tabla users se llama users, o quizás sí se llama users, pero no con la U mayúscula o cosas por ese estilo. Entonces, aún así nos faltan cosas, y es que nosotros tenemos que brindar el contexto de la información que nosotros tenemos, y esto ya se los había dicho. Entonces, aquí ya vamos a parar a programar un poquito. Vamos a ir entonces al proyecto Laravel. Les presento un proyecto Laravel completamente creado, funcional. En este punto, ya un poco al final de la presentación, vamos a ver realmente cómo es que funciona y todo lo que preparamos. Pero lo que me interesa mostrarles de esta parte es justamente lo que se llaman las migraciones. Hay varias migraciones, pero me interesa solo mostrarles esta. Esta es la migración para justamente lo que estamos hablando, la tabla de los usuarios. Y de aquí nosotros especificamos que la tabla de los usuarios tiene un nombre,
tiene un correo electrónico, tiene una fecha que indica desde qué momento era administrador, si es que existe, porque puede que no sea administrador, por ende puede ser nulo. Luego tenemos desde qué fecha se le ha verificado el correo electrónico, si es que se le verificó, porque puede que no haya sido así. Tiene un string para la contraseña, un remember token y una fecha de creación y actualización. Listo. Esos son simplemente los datos que nosotros tenemos. Pero a través de esos datos nosotros le podemos dar entonces un contexto a GPT de cómo es que se llaman las cosas y cómo es que las deben utilizar. Supongamos, yo le digo, deme el nombre de los usuarios. Él va a asumir que el nombre de la columna es nombre, valga la redundancia. Sin embargo, puede que sea name, puede que sea nombre completo, puede que sea nombre y apellido, cosas de ese estilo, ¿cierto? Entonces, inevitablemente, yo tengo que aterrizar la información que tengo ahí. Entonces, si yo ya tengo esta serie de información y supongamos además que yo no solo tengo una tabla, tengo en este caso 4 tablas totales. Imagínense aún peor, que yo tengo un proyecto más real en el que tengo 14 tablas, 20 tablas, cosas por ese estilo. Yo no me voy a poner mano a mano línea por línea, copiar el nombre de la tabla, el nombre de la columna, el tipo de la columna o algo así. Entonces, por supuesto, aquí aparece la programación al rescate. No es GPT, a menos que ustedes le quieran copiar los datos completos de la migración o algo así, él lo podría hacer, pero estoy seguro que va a tomar un poco más de tiempo. Y lo que vamos a hacer es efectivamente, pues, programar una especie de script, o vamos a escribirlo. Nuevamente, yo ya lo tengo preparado con anticipación, que nos permita interactuar con nuestro proyecto y sacar el contenido de esas tablas. Yo voy a utilizar una herramientica que se llama Tinker, que es también de Laravel. Laravel es la mejor. Mi propósito es que ustedes amen Laravel después de esta charla y vean todo el potencial que tenemos. Y yo por medio de esta consola, pues efectivamente voy a interactuar en tiempo real con mi aplicación. Esto también es muy potente. Voy entonces a volver aquí. Voy a tomar justamente la consulta que yo quiero ejecutar. Vamos a ponerlo acá nuevamente. Voy a pegar. Ahí está. Se las explico rápidamente, aunque el código se expresa un poco. Nosotros vamos a asignar una variable que se llama tables, la lista de las tablas que tenemos en nuestra conexión actual a la base de datos. No le pongan mucha atención a esta parte. Esto es simplemente el mecanismo por medio del cual vamos a poder llegar a esa capacidad. Si yo presiono Enter, automáticamente la variable tables va a tener en su interior una colección que no coincidencialmente tiene un total de 5 elementos. Recuerden cuántas tablas teníamos nosotros acá. 1, 2, 3, 4. Y la adicional que tenemos para la parte de las migraciones, que es una tabla que maneja Laravel internamente. Listo. Por eso es que no está aquí, pero efectivamente siempre vamos a tener la cantidad de tablas en las migraciones más 1. Listo. Por eso es que aparecen 5 allí. Ahora, como yo ya tengo eso en un array, digámoslo así, en una colección, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora sí ustedes me van a perdonar. Yo voy a poner un archivo gigantesco, de hecho no es un archivo, una línea gigantesca, donde vamos justamente a obtener esa información, pero no se preocupen, yo se las voy a explicar nuevamente. Entonces venimos acá, ya tenemos una variable que se llama tables y yo la voy a pegar aquí. Lo pongo en una sola línea porque si yo pongo saltos de línea, el código se va a ejecutar y por eso es que se ve tan mal. Listo, pero no se preocupen, lo que estoy haciendo es inicializar una variable que se llama text en vacío y dentro de esa variable text yo voy a empezar a agregar la información de las tablas que yo ya tengo. Estas instancias que tenemos acá son de tipo table y yo a través de esas instancias puedo acceder al nombre de la tabla, a las columnas de la tabla e inclusive a los tipos de datos de esa tabla. Entonces yo aquí simplemente, como pueden ver, yo cojo table, get name y obtengo el nombre de la tabla y luego lo concateno con las columnas. Digo, ok, la tabla tal con el nombre tal, tiene estas columnas y voy a hacer una colección porque son varias columnas. Y nuevamente, como imaginarán, hay un método que se llama getColumns que efectivamente me permite obtener entonces esas columnas y luego de cada una de esas columnas pues obtengo simplemente el nombre y el tipo de dato que tiene esa columna en específico. En general, este código va entonces a encargarse de construir una cadena de texto que me permita a mí luego utilizarla, copiarla y pegarla si así lo prefieren, para darle un contexto de las tablas que yo tengo. Nuevamente, este código una vez se ejecuta se puede adaptar para las 500 tablas que yo tenga. Ojalá no sean 500, preferiblemente sean, no sé, máximo unas 50 o algo por el estilo, es como lo usual, pero pues por si acaso esto se adapta a cualquier cantidad. Obviamente, entre más tablas tenga y más grandes sean esas tablas, pues más enorme va a ser el tamaño de este texto, pero para casos, digamos, más comunes, estamos perfectamente bien. Entonces, una vez yo ejecuto esto se asigna la variable text y si yo muestro el valor
de la variable text, aquí lo tenemos. Tenemos un total entonces de esas 5 tablas y aquí está una que se llama fail jobs, luego tenemos las que les mencionaba que se llama migrations, luego tenemos una por acá, vamos a buscarla, la pierdo, aquí está justamente la que más nos interesa, que es la de users. Nosotros aquí podemos ser selectivos y decir, si queremos compartir absolutamente toda esta información con GPT, o si digamos, por ejemplo, como solo nos interesa hacer preguntas sobre cosas de users, pues entonces solo compartir el contexto de la tabla de users. Aquí ya es un proceso un poco más manual, sin embargo, cuando ya nosotros automaticemos, pues se vuelve un poco más complejo, efectivamente, entonces, digamos, restringir por ahora qué son las cosas que yo quiero obtener o mostrar o no. Sé que a algunos nos preocupa y es completamente natural, pues eso de estar compartiendo estructuras de tablas y demás, pero pues efectivamente son a veces como costos a cambio de cosas, dependiendo de justamente las restricciones a las que estemos nosotros sometidos. Entonces yo voy a ir directamente y le voy a compartir todo este contexto a GPT. Entonces vamos a volver a GPT nuevamente, ya nos detenemos un momento de la programación. Y ya tenemos entonces que volver a repetir el prompt, pero nosotros entonces ya tenemos es que darle como un contexto. Entonces vamos a poner aquí, voy a pegar aquí la parte de, digamos, el contexto de las tablas. Voy a repetir justamente este prompt. Lo tenemos y al final simplemente lo voy a decir, use this set of tables as a context. Por supuesto, hay diferentes formas de decirlo. Simplemente usa las siguientes tablas, usa la siguiente información. No importa, GPT pues es lo suficientemente astuto para comprender ese tipo de restricciones que nosotros le estamos dando ahí. En este punto, entonces ya él sabe que probablemente la tabla para usuarios se llama es users, con un minúscula y que posiblemente tiene una serie de cosas más. Entonces, nuevamente, ya le mando esta información. Vamos a mirarla aquí abajo. Entonces viene, how many users are there in the users table? Entonces fíjense cómo ya él también inclusive va interpretando un poco mejor la información que yo tengo y fíjense que ya también entonces adaptó la consulta que teníamos anteriormente. Fíjense que la respuesta anterior habla de users con U mayúscula. Él ahorita ya conoce que en efecto es la tabla users con U minúscula y efectivamente si yo le pidiera el nombre, si le pidiera la fecha de la cual es administrador o algo así, él ya va a saber qué columna utilizar. Listo, no nos vamos a detener mucho en esa parte, pero aquí les puedo invitar a que jueguen un poco con eso, jueguen un poco, vayan y verifiquen, pongan ustedes la descripción de las tablas que ustedes quieran. No tiene que ser una base de datos existente, ustedes se la pueden imaginar en ese momento, describirse la GPT y de una vez él les va a ayudar a construir las consultas que ustedes necesiten. Pueden inclusive involucrar múltiples tablas que tienen relaciones entre ellas, claves foráneas, claves primarias, claves compuestas. Imagínense cosas complejas en bases de datos y GPT los va a estar asistiendo a ustedes en todo ese proceso para resolver ese tipo de información. Entonces, una vez ya tenemos esto, ¿qué nos falta a nosotros? Pues efectivamente, como ya tenemos la consulta completamente construida, digámoslo así, en tiempo real por GPT, podemos entonces ejecutarla y obtener el resultado que nosotros necesitamos, que en este caso es el contador de cuántos usuarios tenemos. Listo, entonces vamos a ir allá. Volvemos nuevamente al código o básicamente a la consola donde estamos interactuando con nuestro proyecto. Y ya aquí voy a poner simplemente este pequeño código. Ahí está. The select count asterisco as user count from user. Recuerde, esta consulta yo no la tuve que pensar. Yo simplemente la obtuve directamente de GPT y ahora solo la voy a ejecutar. Entonces yo pongo db select y voy a poner justamente el contenido completo de esta consulta. Sé que aquí podríamos estar escapando el nombre de la tabla y todo lo demás. Sí, justamente es el tipo de cosas que hay que tener en cuenta, pero por si acaso, pues vamos a seguirle el juego directamente a GPT, tal cual nos puso la consulta con los potenciales riesgos que esto podría implicar, pero no se preocupen, ya ese tipo de escenarios están siendo considerados con la solución a la que vamos a llegar un poco más adelante. Entonces, si todo sale bien aquí, yo en efecto obtuve una respuesta y me dice user count, que fue justamente el nombre que se le pidió que le diera ese contador, son 650. Puedo corroborar que eso es cierto. Yo inserté y se los adelanto de una vez, inclusive lo podemos verificar aquí en el código, 500 usuarios tradicionales y 150 que son administradores. ¿Dónde lo podemos ver? Aquí. Insertamos 500 usuarios y 150 que sean administradores. Nuevamente, si les gusta y les parece que este código se lee muy fácil, sí. Así es el código en Laravel. Efectivamente es muy fluido y efectivamente, aunque ustedes no entiendan PHP ni Laravel, se hacen una idea de qué es lo que está pasando aquí. Yo probablemente estoy aquí creando 500 usuarios y aquí quizás estoy creando 500 usuarios que son administradores. Y es efectivamente eso lo que está pasando,
de lo cual nos deja con, justamente como nos ha dicho ese contador, un total de 650 usuarios. Yo luego puedo entonces cambiar las consultas a lo que yo necesite, pero ya vamos a jugar un poco con eso más adelante. Entonces, en este punto, y ahora sí, volvemos a la presentación. Nosotros ya obtuvimos una respuesta consistente en estructura. Ya en este punto, entonces, podemos darle cuáles son las tablas, y es justamente lo que yo les hablaba del contexto, cuáles son las columnas y cuáles son los tipos. Nuevamente, aquí estaríamos compartiendo preferiblemente la estructura completa de las tablas. Sé que el ejemplo de users puede ser un poco trivial, un poco tradicional, pero imagínense ustedes tener entonces la tabla users y la tabla productos y la tabla compras, y un usuario tiene muchas compras y una compra tiene muchos productos, y luego usted le dice, ok, dígame entonces cuáles son los usuarios que más compras han hecho. Estoy seguro que tú mínimo te vas a demorar un minuto pensando en cómo hacer esa consulta SQL. Sin embargo, con GPT nosotros solo le escribimos, dígame cuáles son los usuarios que más compran, enter, y en 3 segundos tienes la consulta SQL y la puedes ejecutar. Listo, es mucho más rápido. No es que entonces nosotros no lo sepamos hacer, no es que no seamos capaces de encontrar la respuesta, simplemente con GPT lo vamos a poder hacer muchísimo más rápido. Listo, entonces como le damos el contexto y confiamos esa información en cuanto a la estructura de la base de datos, pues GPT tiene todo ese potencial que nosotros también tendríamos, solo que bueno, hay que aceptarlo. GPT lo haría mucho más rápido de lo que nosotros lo hacemos. Entonces vamos a juntar todo. ¿Cómo puede entonces funcionar todo esto con GPT o con ChatGPT? Y que es justamente lo que les estaba mostrando. Ya que tenemos la consulta, la podemos ejecutar, ya se los mostré, y una vez que tenemos entonces esos resultados, nosotros podemos compartirlos, porque recuerden, si volvemos aquí a la parte del prompt, yo le tengo que decir a él cuáles son los resultados de esa consulta para que él me dé una respuesta, porque fíjense que la respuesta final, pues justamente va a depender, y fíjense que él es increíblemente astuto en este momento, porque también me está diciendo, bueno, pues es que la respuesta va a depender justamente de lo que me dé el resultado SQL aquí, entonces yo no te puedo dar la respuesta exacta, pero me imagino que efectivamente debería ser de esta forma. Entonces, si yo le digo que el SQL result es simplemente 650, él va entonces a replantear todo y dice, ok, basado en el resultado de SQL de 650, concluyo que hay 650 usuarios en la tabla users. Listo, hay muchas otras formas en las que yo puedo obtener esa respuesta, pero fíjense cómo yo, simplemente estableciendo una especie de contrato entre GPT y yo, diciéndole cómo tiene que ser la estructura de las cosas, yo sé dónde tiene que ir cada uno de los elementos para finalmente llegar a una respuesta, e inclusive una interpretación de la respuesta. Fíjense que ya no fue solo 650, porque a eso ya habíamos llegado, sino que GPT además lo interpretó. Esto no necesariamente es súper necesario, valga la redundancia, pero efectivamente también le agrega un poco pues como de resultados interesantes, y además yo le puedo preguntar en español, dame la respuesta en español, y él me va a decir, ok, hay 650 usuarios en vez de users o cosas por el estilo. Listo. Teniendo entonces este contexto, vamos a juntar y a recapitular qué fue todo lo que acabamos de hacer, porque aquí pasaron casi 5 pasos, de hecho fueron 5 pasos. El primero, nuevamente, como dijo Giancarlo, construimos el prompt. Muy importante el prompt. En el prompt definimos la estructura que se debe cumplir para nosotros justamente tener como un acuerdo, un contrato, una interfaz a la cual los dos estamos teniendo acceso de manera estándar y de la cual puedo sacar y recibir información. Luego de eso, entonces yo ya tengo la consulta, ejecuto la consulta con Laravel y obtenemos la consulta obviamente a través de GPT. Una vez ejecuto la consulta, y aquí vienen los pasos 4 y 5. Y aquí estoy seguro que más de una persona se va a preocupar otra vez. En el 4 yo le comparto los resultados de la consulta de GPT, y en el 5 obtengo la respuesta, o llamémoslo así, la interpretación de la respuesta. Listo. Los pasos 4 y 5 no son obligatorios. Estoy seguro que quizás nosotros podemos implementar un sistema que simplemente vaya y muestre ese 650 de forma más agradable, o la lista de usuarios, y de esa manera evitamos tener que ir a compartir la lista de los usuarios o los resultados de la consulta SQL con GPT. ¿Por qué? Porque es que una cosa es compartir la estructura de la base de datos, eso ya genera un poco de ruido, pero ya compartir los resultados de la consulta es aún más delicado, porque ahí pueden estar incluidos contraseñas de los usuarios o algo así. Así están cifradas, pero aún así puede haber información que nosotros muy probablemente no estamos en derecho alguno de compartirlo. Pero ya vamos a hablar un poco más de eso. Ahora sí, la pregunta más importante. Todo esto que hemos estado haciendo nos lleva como en una dirección, y es, nosotros podemos automatizar esto. Y bueno,
aquí es donde yo les hablaba de la comunidad del árabe y les dije que eso en cuestión de días aparecieron un montón de paquetes que resolvían una serie de dificultades, una serie de dilemas que surgían. Y bueno, uno de ellos era justamente el que nos permitía interactuar o, digamos, hacerle preguntas a la base de datos a través de GPT. Si ustedes se imaginan un paquete para algo, es 95% probable, por no decir que es 100% probable, que exista un paquete para eso dentro de la comunidad del árabe. Y si no, probablemente ya alguien lo está creando. Y si no lo puedes crear tú, también es justamente parte del proceso de las comunidades de open source. Entonces, ¿de qué paquete estamos hablando? Es un paquete que se llama Ask Database. No lo creé yo, lo creó justamente este hombre llamado Marcel Posiot, que trabaja para su compañía que se llama Beyond Code, y él efectivamente integra el API o la API de OpenAI para consultar directamente a GPT y enviarle prompts construidos justamente con la estructura que nosotros acabamos de ver y descubrir que nos permite interactuar fácilmente con GPT. Por medio de este paquete, nosotros le podemos bien hacer preguntas en lenguaje natural a GPT. Me devuelvo aquí a estos pasos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? Yo literalmente arranqué con una pregunta de, dime cuántos usuarios tengo. La convertí en una consulta SQL que puedo ejecutar y obtuve un resultado. Fíjense que yo en ningún momento tuve que escribir SQL en absoluto. Y es justamente lo que hace este paquete. Yo le escribo, dime cuántos usuarios administradores tengo. Él obtiene el SQL de GPT, ejecuta el SQL y luego potencialmente, dependiendo de cómo implementemos nosotros el código, va a obtener entonces esos resultados, compartirlos con GPT y obtener una interpretación de la respuesta. ¿Cómo se hace eso? Bien, vamos a integrar, y ustedes ya lo pudieron ver un poco, al menos la parte del código en las migraciones y la estructura de la base de datos, a integrar Laravel con GPT y con dos tecnologías adicionales. Una se llama Livewire, que es una, digamos, un framework que potencia mucho a Laravel y permite la interacción en tiempo real con la interfaz gráfica, como si fuera JavaScript, pero de la PHP. Y vamos a utilizar Tailwind CSS, pues justamente para darle más vida y más estilos a esto. Vamos a ver el proyecto. Se los tengo acá ya debidamente preparado en la parte del código. Este es el proyecto y les voy a demostrar justamente cómo es que esto funciona. Una de las posibles implementaciones que se nos pueden ocurrir para esto es crear un dashboard dinámico, un dashboard que funcione en tiempo real. Imagínense esto. Sus clientes tienen una base de datos enorme que ustedes mantienen, donde están los usuarios, los productos, los administradores, las ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sus clientes están todo el tiempo pidiéndoles, no, yo quisiera que me aparezca un botón que me diga cuántos usuarios tengo y que me aparezca otro botón que me diga cuántos administradores tengo y otro botón que me diga cuántos administradores desde marzo se han registrado, cosas de ese estilo. Inevitablemente, si nosotros pensamos en eso, cada una de esas peticiones implica ir a realizar código. Inevitablemente, en la forma en la que nosotros usualmente programamos. Así sea ir a consultar la consulta, así sea ir a construir la consulta, así sea ir justamente a utilizar el framework para diferentes soluciones para eso, ir a poner el componente visual, etcétera, etcétera. Sin embargo, con esta capacidad que nosotros tenemos ahorita, le podemos decir al cliente, ¿sabes qué? Tú puedes escribirle a esto y decirle, ¿sabe qué? Dame el número de usuarios que yo tengo. Y le pones un título, ¿no? Y esa es justamente como la solución a la cual pudimos llegar, pero no es la única. Hay muchas otras formas en las que nosotros podemos entonces sacar provecho de este tipo de cosas. De hecho, les hago la invitación. Escríbanlo en el chat si así lo desean. ¿De qué formas podrían ustedes interactuar con su base de datos si ustedes le pueden hacer preguntas en lenguaje natural? ¿Cuántos usuarios tengo? ¿Cuántos usuarios faltan? Yo qué sé. ¿Cuántos son administradores? ¿Cuántos no son administradores? ¿Cuántos son usuarios desde tal fecha? Cosas de ese estilo las podemos utilizar aquí. Y de esa forma, pues darle muchas aplicaciones como puede ser una de esas. Entonces, ahora sí viene el momento de la demostración. Vamos a suponer y a seguir con el mismo ejemplo con el que arrancamos. How many users I have. ¿Listo? O simplemente vamos a poner un título que sea users number. Y la pregunta puede ser how many users I have. Do I have? Inclusive que le pongamos la pregunta con problemas gramaticales, es probable que GPT no se entienda. Él va en este momento y va a hacer todo el proceso que nosotros acabamos de ver en media hora y esto acaba de suceder en 5 segundos. Le preguntó a GPT cómo se construiría esa consulta SQL para SQLite en este caso,
teniendo el contexto de la tabla usuarios y las demás tablas que nosotros tenemos, ejecutó la consulta, en este caso era un count, y luego interpretó los resultados. Dijo, ok, tú tienes 650 usuarios. Perfecto. Es más, yo le puedo preguntar en español, ¿cuántos usuarios tengo? Y en la parte de la interpretación, justamente aquí es donde se agrega el valor, porque él entiende español y me dice, ya no te dice, you have 6,500 users. No, nosotros tenemos 650 usuarios en español, porque yo le pregunté en español. Así que si sus clientes hablan español, hablan inglés, hablan chino, hablan coreano, lo que ustedes quieran, probablemente van a poder interactuar muy fácilmente con ese sistema y obtener una respuesta en el contexto y la información que a ellos les sirve. Entonces, de esta forma, pues estamos sacando un potencial muy grande. Ahora, sé que justamente el contador de usuarios como que no tiene mucha gracia. Nosotros podemos entonces pedirle, por ejemplo, admins. Vamos a ponerlo aquí. Admins number. ¿Cuántos administradores tengo? Vamos a ver si nos lo entienden. Ejecutamos. Recordemos que teníamos 500 usuarios normales y 150 administradores. Y en efecto, ahí está. Tienes 150 administradores. Y yo puedo complicar esto aún más. Sin embargo, vamos a tratar de hacer una consulta y aquí va a haber una pequeña sorpresa. Nombres. Vamos a poner, dame el nombre de 5 administradores. Fíjense, yo no sé si ustedes lo notan, para mí esto me parece mágico. O sea, esto es literalmente hablarle a la base de datos. Como ustedes quieran, esto es como chatear con tu base de datos y obtener la información en tiempo real. Dame el nombre entonces de 5 administradores. Agregamos y ups, aparece una pequeña limitación. Yo le pedí 5, pero por algún motivo me muestra 1. Ok, no es culpa del Laravel, tampoco es culpa de GPT. Lastimosamente es culpa de Ask Database, que es el paquete que estamos utilizando. Pero irónicamente, esta limitación nos va a permitir resolver también un pequeño concern, una pequeña preocupación de seguridad que nosotros tenemos. Así que vamos a volver a la presentación. Y aquí justamente les quería hablar de esa parte. Si queremos obtener listas en vez de números, ya la cosa se complica, porque por alguna razón el paquete solo se queda con la primera. Estoy seguro que si yo voy ahorita y le pregunto a GPT cuántos usuarios son administradores y yo ejecuto la consulta, va a obtener una lista y, bueno, no cuántos, sino quiénes y los nombres de ellos. Va a obtener una lista de, por ejemplo, esos 150 o los 5 que yo pedí, los que considere, los que correspondan, y luego yo debería mostrarla. Pero como el paquete no me lo está permitiendo, entonces yo tengo que resolverlo de una forma. Pero de paso, vamos a resolver otro problema, otro detalle. Y yo sé que ya lo notaron, ya se los había mencionado. Esperemos un momento. Nosotros en serio le estamos compartiendo los resultados de la consulta a GPT y quizás, ¿no? O sea, aquí ya no, puede que nos dé un poco de vergüenza. Puede que sí lo estemos haciendo. De hecho, en este momento lo estamos haciendo. Pero lo bueno es que no necesitamos hacerlo. Nosotros podemos evitar ese proceso, porque resulta que este paquete no solo nos permite obtener la interpretación de la respuesta, sino que solo podríamos obtener la consulta SQL que GPT nos ayude a construir. Es decir, es como si nosotros nos fuéramos solo hasta el paso 3 en vez de irnos hasta el paso 5. Y ya luego del paso 3, una vez que tenemos la consulta y la ejecutamos, nosotros nos encargamos de procesar, de interpretar y de mostrar la información. Perdemos un par de cosas, y es que si escribimos en español, ya no hay forma que obtengamos la interpretación de la respuesta en español, pero aún así vamos a obtener la información que nosotros necesitamos y nos evitamos ese pequeño dolor de cabeza justamente de que estemos compartiendo esa información. Entonces, ¿cómo se hace? Bien, yo preparé, por supuesto, un pequeño segmento de código y se los voy a mostrar acá. Hay un componente que es de ese elemento Livewire que ya les mencioné, es mágico. Si Laravel de por sí es mágico, con Livewire es insuperable, que nos permite entonces, como pueden ver nuevamente en el código, ya en vez de llamar a dbask o preguntarle a la base de datos, llamo simplemente a ask for query, es decir, no le estoy preguntando el resultado y la interpretación del resultado, sino simplemente la consulta SQL que yo quiero.
Y una vez tengo esa consulta SQL, simplemente la ejecuto en un select. ¿Se acuerdan de los pasos que hicimos? Posiblemente se acuerdan de esta parte. En efecto, ya aquí simplemente estoy obteniendo el string que representa la consulta SQL que yo necesito ejecutar. La ejecuto y la mando a una serie de resultados que ya se van por allá a la vista y se ven así bonitos como ustedes lo están pudiendo ver acá. Entonces yo voy a borrar todo esto, voy a refrescar. Vamos a arrancar de cero. Fíjense que yo hice un cambio en el código. Voy a repetir simplemente una parte. ¿Cuántos usuarios tengo? Aquí agrego, y aquí es donde ya se pierde un poco. Lastimosamente siempre hay un costo que pagar, y es que en efecto, yo ya solo obtuve el número seco, 650. No es, hay 650 usuarios, ¿no? Esa es la interpretación que nos daba GPT, eso era lo bonito, pero el costo era que teníamos que compartir nuestros datos con GPT. Si nosotros estamos dispuestos a pagar ese costo a cambio de esa interpretación de la respuesta, genial. Sin embargo, probablemente la mayor parte del tiempo no lo vamos a poder hacer, pero aún así nos podemos defender con solo obtener la consulta, que esa es la parte más importante, que GPT nos resuelva la consulta en tiempo real, sin importar qué sea lo que nosotros estemos preguntando, y de esa manera obtener un resultado. Entonces, ¿qué pasa si yo le pregunto por la lista de administradores? Digamos los 5 admins. Vamos a poner aquí. Dame los nombres de los primeros 5 administradores. Listo, vamos a ver qué funciona aquí. Vamos a agregar eso a nuestro dashboard y ahí está. Fíjense que ahora sí resolvimos esa limitación. Ese truco está por allá en los resultados, en la vista. Ahora sí se encarga de ir uno por uno. Ya sorteamos la limitación que tenía el paquete, que solo se quedó con la primera y nos muestra 5 en total. Lastimosamente existía esa limitación. Nuevamente es un proyecto de código abierto. Podemos participar, ir a aportar justamente esa solución. Podríamos hacerlo, por supuesto, pero efectivamente pues ya también tenemos maneras de sortear eso y evitar de paso esa pequeña preocupación de seguridad. Entonces, volvemos nuevamente a la presentación. Vamos a cerrar aquí. En este punto ya hemos compartido y evidenciado cómo rápidamente, gracias a la comunidad del Laravel, gracias al Laravel y a los paquetes que ya existen, al conocimiento que tenemos de cómo interactuar con GPT y formalizar las respuestas y estructurarlas de manera adecuada, podemos entonces preguntarle en lenguaje natural a nuestra base de datos. Esto puede parecer muy sencillo, es que hoy en día estamos acostumbrados a que todo funciona así de uno, pero efectivamente esto está interpretando el lenguaje natural, cada una de las palabras que nosotros estamos escribiendo, interpretando una intención. Conoce de SQL, conoce nuestras tablas, conoce cómo se construyen esas consultas y nos permite entonces ejecutarlas porque podemos confiar en que la sintaxis de esa consulta es adecuada y en teoría nuestra base de datos no va a fallar. Aquí vienen entonces recomendaciones, consideraciones y detalles. Es muy importante porque aquí el concepto de seguridad ya desaparece como lo conocíamos y ya hay que tener otro tipo de consideraciones. Primero, debes preguntarte, especialmente si el proyecto no es tuyo, si es de un cliente o algo por el estilo, pregúntale si tú puedes compartir la estructura. Ojo que no son los datos, la estructura de la base de datos con GPT. Sí, genial, puedes hacer uso de todo esto, maravilloso. Si no, lamento decir que puede que tengas que encontrar otras alternativas. No necesariamente no resolver esto, quizás puedes ofuscar la información, tratar de llevar de un lado a otro, en fin, hay muchas estrategias que aquí ya tenemos que empezar a descubrir y ver cómo empezamos a resolver este tipo de problemas en cara de lo que serían las preocupaciones por la privacidad de la información, que aún no está muy claro qué es exactamente lo que hace OpenAI con estos datos. Y luego viene otra pregunta y es, podemos evitar, y ya lo vimos, compartir los resultados de la consulta. De esa manera, pues también eliminamos una preocupación muy grande que puede existir con esos datos y esa información que nosotros estamos compartiendo allí. Muy importante, y aquí estoy seguro que quizás se lo habían preguntado, yo les voy a mostrar qué pasa si no lo hacemos. Es importante que nosotros configuramos y permitamos solo operaciones de lectura. Es decir, yo le puedo pedir a GPT o a ChatGPT, como ustedes lo estén interactuando en ese momento, que me construya una consulta para eliminar la lista de usuarios administradores. Y él lo va a hacer. Y yo potencialmente lo voy a ejecutar. Entonces yo tengo que ser cuidadoso de evitar ese tipo de operaciones. O mejor aún, yo debería configurar una base de datos que sea solo de lectura. De manera que si por algún motivo lograran pasar esa restricción que tiene el paquete, ya la vamos a ver, y
pudieran ejecutar una opción de delete, de update o cosas por el estilo, pues aún así no tuviera efecto alguno en la base de datos y nosotros pudiéramos estar completamente tranquilos. Muy importante también, sabemos que GPT es muy bueno interpretando cosas, pero sucede que si no somos lo suficientemente específicos, vamos quizás a obtener información que no es la que nosotros esperamos. Y también es muy buena idea, GPT es magnífico, pero siempre desconfíen un poco y corroboren la información. Puede que yo le diga, hey, ¿cuántos usuarios administradores hay desde marzo del 2020? Y él entienda que cuando yo le pongo marzo 2020, puede que asuma que se refiere al 20 de marzo del 2020 o algo así, porque yo no especifiqué si 2020 era realmente el año. Entonces hay que ser específicos porque a veces la interpretación que GPT puede dar de esa información puede llevarnos a resultados completamente diferentes. Entonces vamos a hablar y a mostrar en nuestro demo justamente cómo es esta información y esta restricción, perdón, de operaciones de eliminación y actualización, es decir, todo lo que no sea lectura. Entonces vamos a tratar de hacerlo, delete. Elimina la lista de usuarios, ¿listo? Vamos a tratar de agregarla y efectivamente aquí vamos a obtener una excepción. La excepción viene directamente del paquete que estamos utilizando para eso, que se llama Potentially Unsafe Query. Es decir, esto es una consulta que es potencialmente, y claramente lo es, insegura, porque estamos tratando de llevar a cabo una operación de eliminación. Así que cuando ask query retorna algo de tipo delete, de algo update o similares, pues inmediatamente dispara esa excepción. Yo podría quitar esa restricción, el paquete me permite configurarlo. Literalmente ustedes pueden dar una mirada a Ask Database y buscar justamente la documentación, pero yo definitivamente puedo ir simplemente a la parte de configuración, voy a ir a Ask Database y aquí simplemente me voy a donde dice Strict Mode y lo pongo en False por defecto. Hoy lo cambio en mis variables de entorno. Esta ya pues es un poco más específico de la URL y demás. Se puede deshabilitar, pero estoy seguro que la mayoría no queremos que el usuario se le ocurra hacer eso, a ver qué pasa y se sorprenda borrando la lista de los 650 usuarios que tiene. Así que en efecto, pues está dentro de las posibilidades, pero quizás es algo que nunca quisiéramos tener que utilizar. Pero fíjense que efectivamente GPT fue perfectamente capaz de construir esa consulta y potencialmente ejecutarla. Aquí ya el concepto de SQL injection, el concepto de protección a la base de datos cambia completamente, porque ya la forma en la que estamos interactuando con la base de datos es completamente distinta. Ahora sí, volvemos a la presentación y vamos a cerrar y vamos a ver justamente ese ejemplo en la última partecita y vamos a ver si soy capaz de reproducírselo, porque a veces GPT es lo suficientemente inteligente. Y vamos a, en vez de delete, ya no vamos a tratar de destruir nuestra base de datos, pero vamos a tratar de hacerlo fallar. Vamos a decirle admins March. Vamos a suponer que yo quiero obtener la lista de administradores desde marzo del 2023, que es el año en el que estamos. Entonces, admins since March 2023. Listo. Administradores desde marzo 2023. La respuesta que yo podría esperar son justamente eso. Es más, vamos a ponerlo más bien como un contador. Admins March number. How many admins since March 2023? Add. Ahí está. 27. Uno diría, está bien, son 27. Pues bueno, debo decirles que no son 27 la cantidad de administradores que se registraron desde marzo del 2023. Son 32. Lo que pasa es que yo hice la pregunta tan genérica que efectivamente pasó lo que yo les dije. Por debajo, la consulta que se ejecutó es que yo seleccioné el contador de la cantidad de administradores desde el 20 de marzo del 2023. Ese 2023, él lo entendió como 20 de marzo del 23. Entonces, por eso es que es muy importante ser específicos. Entonces, vamos a repetir la pregunta nuevamente. Admins March number. Vamos a ponerlo número 2. Es el intento número 2. Vamos a poner how many admins do we have since March of year 2023? Ya sé que estoy exagerando un poco en lo específico, pero de esa manera yo me estoy asegurando que él entienda que este número de acá no es el mes y el año, sino que es realmente solo el año 2023.
Cuando lo agrego, entonces efectivamente yo voy a, esperaba 32, aquí ya está, problemas de los demos en tiempo real. Vamos a ver, vamos a tratar de cambiar la pregunta nuevamente, puede que algo pregunte mal. Admin since March. Vamos a poner el número 3, entonces, nuevamente. How many admins since March year 2023 on March? Vamos a tratar de ser más específicos. Admin users. Vamos a ver. Esperamos es un 32, pero me sigue dando 8 por algún motivo. Vamos a tratar de verificar. Último intento. Si no, ustedes me creen, por favor. Vamos a ver, nuevamente. Admins since March. Intento número 4. Toma 4. Admins count. Count of admins. De hecho, me encantaría ver la consulta que se está ejecutando ahí. Register. Ya quiero saber qué es. Por si Tal vez acaso, cuando la tienes que idea que poner, tengo. perdona que te ¿Sí? interrumpa, tal vez tienes que poner since March 1st. ¿Será? Ok, mucho más específico. Lo que estoy pensando es que quizás se está utilizando la fecha de creación de la cuenta del registro que no necesariamente coincide con el admin since. Vamos a tratar de nuevo, justamente. Admins since March 1 of year 2023. Count of users that are admin since March of year 2023. Crossing fingers. Ahí está, por fin. Yay, ahí está, justamente. La demostración en tiempo real imposible de superar es efectivamente cómo no podemos confiar directamente en esas cosas que están sucediendo ahí. Siempre es importante corroborar los datos. Yo ya sabía que eran 32, por eso sé que ese 8 no tenía mucho sentido, pero ustedes entonces tienen que ir a verificar su base de datos de todas formas y ver si sí son 32. Y entonces ya ahí pueden empezar a aparecer cositas que nosotros necesitamos pulir para mejorar justamente estas funcionalidades. Porque si no, pues justamente el usuario va a estar pensando que tiene solo 8 usuarios administradores desde marzo o algo así, ¿no? Entonces justamente pues también está en tratar de controlar esto. La pregunta puede ser, ¿cómo lo podríamos hacer? Es muy buena pregunta. Realmente es complicado. Quizás ya aquí toca es instruir más al usuario que al sistema mismo. Hey, trata de ser específico, trata de evitar las ambigüedades, inclusive ambigüedades como las que estaba yo cometiendo en este aspecto, porque él estará entendiendo a los usuarios que se hubieran registrado y que además fueran administradores desde esa fecha, y probablemente en ese caso sí eran solo 8, pero que fueran administradores, sí en este caso total eran 32. Muy bien, con eso hemos entonces terminado. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por su participación. Mi nombre es Juan David Mesa González, soy, como dijo Dani al principio, Staff Software Engineer en Gap y actualmente pues soy miembro del COE de PHP también. Junto con Dani estamos justamente trayendo este tipo de charlas relacionadas con PHP y Laravel para todos ustedes y para toda la compañía. Muchas gracias por su asistencia y ya por supuesto es su turno. Hagan sus preguntas, inclusive no solo preguntas, si se les ocurren ideas de cómo ustedes podrían utilizar este tipo de cosas para diferentes proyectos, para sus proyectos personales, los proyectos dentro de su empresa, todo ese tipo de cosas. No tienen que ponerlo si no lo desean, pero traten de pensar en ello. La idea de esta charla es que después de eso, primero, amen Laravel, no le teman a GPT, en efecto está ahí para multiplicar nuestra capacidad productiva. Y tercero, salgan entonces preguntándose de qué otras formas podrían aplicar esta parte pequeñita de todo el potencial enorme, por no decir que infinito, que tiene GPT actualmente y todos los sistemas de inteligencia artificial que van a estar apareciendo a raíz de todo esto. Así que, nuevamente, muchas gracias. Buenísimo, Juanda, muchas gracias. Claudio Polo nos pregunta, ¿cuándo sacas un curso sobre esto? Muy buena pregunta. Yo he estado un poco alejado de los cursos hace ya como más de un año, pero ando tratando de encontrar los espacios para nuevamente brindar cosas nuevas sobre Laravel, sobre APIs, GPT, integraciones y todo lo que está avanzando. Entonces, no tengo fechas exactas, pero sí puedo decir que ojalá sea muy pronto y que ando encontrando ya nuevamente los espacios desde que ando trabajando en Gap para eso.
Buenísimo. Cuando, como un promedio, ¿cuánto tiempo duraste como teniendo una versión funcional de la aplicación, haciendo que ChatGPT pudiera conectar, bueno, que GPT se pudiera conectar a la base de datos? Ok, versión funcional, gracias al paquete, literalmente me demoré como 2 horas haciendo todas las pruebas, construyendo la base de datos, teniendo como una idea de eso. Y hay algo que me voy a mencionar y gracias Dani por recordármelo y es, esa interfaz gráfica que ustedes ven acá la construyó GPT. Bueno, a través de ChatGPT, yo le pregunté, hey, ¿sabes qué? Ayúdame a construir una interfaz gráfica que utilice Tailwind CSS, que tenga un botoncito y tenga un formulario que me permita agregar elementos que tengan, por ejemplo, el contador de usuarios. Y esto lo creó GPT. Yo literalmente solo copié, pegué unas partes, adapté lo que necesitaba y lo hice funcionar. Pero solo construir esa interfaz me podría haber tomado perfectamente otra hora o inclusive hasta las 2 horas, porque no le toca estar probando el píxel acá, el botoncito acá. Efectivamente, con esta ayuda fue solo copiar y pegar, ver que funcionara, se veía muy bien y quedó. Fue efectivamente de esa forma. Entonces, nuevamente, no es que GPT haya venido a quitarnos los trabajos, que hay quienes dicen esas cosas o algo así, sino que antes estás para potenciarnos, porque yo igual tengo que saber qué es Tailwind, igual tengo que saber qué es PHP, y tengo que saber qué preguntarle y qué decirle para que él me pueda ayudar de la forma que yo necesito para potenciar mi trabajo. Entonces, efectivamente, pues eso se hizo muy rápido gracias justamente a estas tecnologías. Correcto, buenísimo. Pablo Maya pregunta, ¿es posible generar reportes con esto? Depende del reporte. Si estamos hablando de algo así como un CSV o algo, es decir, algo que sea en texto plano, es muy probable que sí, solo que tenemos que ser específicos. Como tú ya tienes acceso al resultado de la consulta, ya al final eres tú quien va a tratar entonces de formatearlo. Sin embargo, si quieres hacer es que sea GPT quien interprete el resultado de la consulta y luego te formatee las cosas como tú necesites para hacer un reporte, entonces sí, ahí sí que con mayor razón tú le puedes decir, ponme esto en formato CSV, ponme esto en formato JSON o ponme esto en documentos separados que yo pueda almacenar posteriormente para generar un reporte, en fin. Pero definitivamente lo puedes hacer. O incluso, como vimos en el dashboard, yo puedo generar un reporte que tenga los diferentes componentes que yo necesito, número de usuarios, tendencia de usuarios, en fin. Si está en la base de datos y se puede medir, definitivamente puedes hacer el reporte que necesites con esto. Excelente, muchas gracias, Juanda. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta que vamos a estar respondiendo luego. No hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Está abierto el panel. Ujú. Bien, si no hay más, entonces finalmente agradecerte mucho, Juan, estuvo muy interesante. Hasta la parte ahí donde tuvimos la experiencia live de tener que entrenar un poco a GPT, ¿verdad? Para que nos ayudara. Definitivamente. Eso es parte eso es parte del desarrollo con GPT y la inteligencia artificial. A todos, agradecerles su asistencia. Y gracias, Giancarlo, que está felicitándote, Juan, por la charla. Recordarles que seguimos con el DevFest. Mañana todavía tenemos un Pop Talk. Vamos a hablar sobre el Mobile Ice Work. Entonces, todos invitados. Muchas gracias por su participación y estamos en contacto. Para todos, buena noche y muchas bendiciones. Muchas Gracias, Juan. gracias. Chao, chao.